Inventor Professional tiene varias herramientas para poder configurarlo para que pueda trabajar a disposición nuestra. Es decir, que tú puedes tener tu propia configuración de cómo vas a trabajar en la plataforma. No necesariamente tienes que regirte a cómo viene programado el programa. Tenemos en pantalla un dibujo premodelado, es un modelo de algo sencillo, y podemos notar que se ve bastante opaco, es decir, que se ve bien, no tiene aristas, está muy suave. Todo este tipo de cosas ustedes las pueden ir modificando. Si nos vamos acá, recordemos que tenemos múltiples pestañas, nos iremos a la pestaña de Tools, que son las herramientas, y aquí vamos a encontrar las opciones de la aplicación, mostrándonos luego una ventana emergente en el cual podemos configurar ciertas cosas. Un ejemplo puede ser el username, que eso lo va a tomar del sistema operativo. Esto lo toma automáticamente, pero si no nos gusta que nos aparezca el nombre del usuario, podemos cambiarle a un nombre real, a un nombre tuyo. O sea, es decir, que tú estás dibujando, tú estás diseñando y puedes ponerle tu nombre. Un ejemplo, Carlos, un ejemplo, Roberto, y sucesivamente como cada quien se llame, ¿no? Pero ¿en qué repercute esto? Este nombre va a aparecer prácticamente en los cajetines donde se encuentra la información de los planos de trabajo. De igual manera, esto también aparecería en las iProperties del programa o del archivo. Es que es lo más claro. Del archivo aparecen los iProperties en el Designer, por ejemplo, aquí aparece el nombre, que de igual manera ustedes lo pueden cambiar acá. Pero esto tendrían que estarlo haciendo cada que hagan un archivo. Entonces lo mejor es irse a las opciones de la aplicación y cambiarlo desde acá. Luego va a aparecer la apariencia del texto. Esto es para cuando estamos creando cualquier elemento. Ya por defecto Inventor trae el texto Tahoma, el tamaño número 8. Y la verdad, para ser honesto, es un texto que se ve bastante bien acá en los croquis o inclusive en los planos. Podemos notar que es un número bastante definido, y esto por tratarse de un croquis, pues esto no va a cambiar de tamaño a medida que nos alejemos o nos acerquemos, siempre se va a mantener igual. Esto sí va a ser notable cuando estemos dentro de un plano. Entonces esto es el texto del sistema, el texto que está configurado desde las opciones de la aplicación. Podemos ver otras opciones que vienen por defecto. Por ejemplo, las propiedades físicas. Vienen calcular las propiedades de inercia usando integrales negativos. Ya viene por defecto. Hay datos que podemos copiar, que podemos cambiar. Por ejemplo, actualizar las propiedades físicas cuando salvamos o guardamos. Otras opciones. Bueno, aquí nos estamos saltando la primera, que es las acciones desde el inicio. En estas acciones ustedes podrían configurar, por ejemplo, que al iniciar Inventor les abra el diálogo de apertura de un archivo. Es decir, les va a aparecer la ventana para que busquen un archivo. Puede ser la caja de diálogo de nuevo archivo, o podemos elegir una de las plantillas que queremos que por defecto abra el programa. Pues dadas las circunstancias, personalmente yo lo dejo por defecto. Es normalmente que nos va a mostrar lo que está al último. Dice Show My Home on Startup, que muestre mi página de inicio desde el inicio. Y también tenemos el máximo número de documentos recientes. Aquí podemos cambiar a, por ejemplo, 20 piezas, que nos muestre nada más 20 piezas, que son las últimas que hemos abierto. Eso va a depender de cómo es el proyecto que estemos trabajando, o los proyectos, porque recordemos que nunca o casi nunca trabajamos en un proyecto de lleno. Es decir, siempre hay otros proyectos a los cuales le avanzamos un poco y
también le avanzamos a otro, sucesivamente vamos trabajando con ellos. Podemos dejarlo como ustedes gustan, con 50, pueden dejarlo con 30 piezas como historial. Esta parte también es importante en cómo lo maneja Inventor Professional. El undo file size, el tamaño de los archivos en la acción de deshacer, porque nos encontramos a veces que estamos haciendo un croquis y nos equivocamos en algo, entonces nos toca darle a la opción undo, el botón undo, deshacer, pero él lo mide en tamaño. Entonces lo mejor es que lo pongamos al doble. Un tamaño de 2048 megabytes ya es una buena gama de repeticiones de undo. Eso es importante usarlo. No vaya a ser que en algún momento tengamos tantas acciones y tengamos que deshacerlas y lleguemos al límite y ya no tengamos a más. Entonces, muchas veces si no hemos guardado el archivo, no hemos hecho una copia, eso nos puede repercutir en un gran problema. Cosas como, por ejemplo, la apariencia de los... Al tooltip es como los consejos, ¿no? La información que aparece cuando nos colocamos sobre un icono. Por ejemplo, second to delay, o sea, ¿cuántos segundos se tardará para mostrarnos la información? Por ejemplo, nos vamos a colocar en el mismo icono de las opciones de la aplicación. Y notamos que se tardará, sí, alrededor entre 1 o 2 segundos, aunque ahí dice que es 1 segundo el que está configurado. Muy bien. Cosas importantes son las que hemos notado por ahorita. Nos vamos a la pestaña de Save. Por defecto también tiene un recordatorio, un timer de recordatorio para guardar cada 30 minutos. Inventor Professional nos preguntará si queremos guardar. Esto es importante, lo podríamos bajar de frecuencia, todo y cuando esto es importante para cuando no tenemos un UPS que sirva, ¿no? Un UPS funcional. Es bueno tener eso, un recordatorio para estar salvando el archivo cada cierto tiempo. Aunque esto puede parecer molesto en algún momento, podríamos decidir mejor mantenerlo alto porque nos puede parecer apareciendo el pop-up seguido, entonces nos puede fastidiar. Los archivos aquí tenemos las localizaciones donde están todas las plantillas de trabajo. En los colores, esto también es importante. Notemos que el fondo tenemos un color gris, porque tenemos el color llamado Winter Night, y podríamos incluso cambiar a Deep Blue. Si le presionamos aplicar, notaremos que el fondo cambia. Tenemos una serie de colores en las cuales podemos elegir el que más nos guste. Por el momento lo vamos a dejar como viene por defecto y mostrar también que aquí tenemos que elegir, por ejemplo, drafting. El drafting es el color de fondo. Es el color de fondo de los planos de trabajo, cuando estamos creando ya un plano con acotaciones. Entonces también podríamos cambiarle un color acá. Pero bueno, yo lo voy a dejar por defecto. Ustedes pueden ir probando las opciones hasta que encuentren un color que les agrade. Una cosa a destacar también muy importante de la pestaña colores. Nos vamos a colocar en el menú modelado 3D para poder observar el cambio que vamos a tener. Bueno, que esto es imposible. Vamos a cambiar acá, mejor lo vamos a hacer aquí. Notemos que en la parte de abajo tenemos los icons, los iconos. Tenemos un color cobalto, pero también podemos poner un color múltiple, amber icon, es un color diferente. Aplicamos y aceptamos. Entonces, a la hora de pasarnos a, por ejemplo, la pestaña de 3D Model, no nos asustemos que esta parte se tarda un poco. Ya tenemos los iconos un poco más coloridos. Esto va a depender de nuestro gusto. Si ustedes quieren dejarlo el color que viene por defecto, pues lo podemos dejar allí. Yo por el momento, ya que lo cambiamos, lo dejaremos allí en múltiple color. Display.
esto es muy importante. El programa viene configurado para mostrarnos la pieza de fondo suave. Es lo que se mencionó desde un inicio de este video. El programa está usando las configuraciones de este documento. Entonces lo que haremos es cambiar las aplicaciones, que use las configuraciones de la aplicación. ¿Cuáles serán las que vamos a configurar en este momento? Nos iremos al botón de Settings, Configuraciones, y utilizaremos, por ejemplo, el Use Part Color, un color. ¿A qué se refiere esto? Que esto nos va a mostrar en color negro todas las aristas, pero todo y cuando también en el estilo visual lo cambiemos a sombreado con aristas, Shaded with Edges. Posiblemente ahorita no lo notemos, pero pues en los nuevos archivos sí, porque ya lo estaremos teniendo configurado de esa manera. Pero sí podemos notar que es un color negro el que ha adoptado ahorita que lo activamos. Es un color negro que es el que se configuró en las opciones del programa. Otra cosa importante a destacar es, bueno, es que no le cambiamos el Display Edges. Por ejemplo, podemos mostrar las sombras de los objetos. Esto lo veremos reflejado prácticamente. Vamos a ver en qué punto. Bueno, acá en View, ahorita temporalmente lo vamos a mostrar las Shadows. Vamos a ver en qué, ahí mostramos la sombra de la pieza. Pero al estar configurando estas opciones, en los nuevos archivos tendremos todas estas opciones cambiadas. Ya las tendremos por defecto. En la parte inferior tenemos la navegación 3D. Por ejemplo, Default Orbit Type, el tipo de orbitación por defecto, que es de manera libre. Eso se refiere a cuando utilizamos esta herramientita de acá, de rotación. Entonces él se mantiene girando en la zona. No obstante, si nos trasladamos hacia afuera de este pequeño círculo que nos muestra, notaremos que el icono cambiará. Entonces él lo que está haciendo es poner un punto de pivoteo para el giro. Entonces donde hagamos clic, allí haremos una rotación alrededor del círculo que se nos dibuja. Al igual, si nos ponemos en cada uno de las líneas de cada cuadrante, también cambia el icono. Eso indica que nos hará una rotación en otro sentido. Entonces, cuando hablamos en las opciones de libre, se refiere a eso. Porque si lo ponemos en Constrained, Constrained es como restringido. Aquí nos cambió el icono. Tenemos Constrained Orbit. Entonces al elegirlo, notaremos cierto jaloneo. Este es un concepto, ¿verdad? Yo lo digo como jaloneo. No es que lo sentamos físicamente, sino que visualmente el giro está haciéndolo de otra manera. Entonces pruébenlo, cada quien que esté viendo el video, y notarán la diferencia. Entonces lo mejor es utilizarlo en free, a no ser que se acostumbren a trabajarlo en la forma constrained. Zoom behavior es zoom to cursor. Esto es importante porque tenemos que utilizar el scroll. Normalmente los mouses de ahora, los ratones, tenemos tres botones: un botón derecho, un izquierdo y un scroll, que es una ruedita central. Entonces zoom to cursor es que si le damos, giramos la ruedita hacia atrás, es como que estemos jalando el objeto hacia nosotros. Y si le damos hacia adelante a la ruedita, si la giramos hacia adelante, alejamos el objeto. Bien, otra de las cosas importantes a tener en cuenta son los sketches. Vemos que hemos
trabajado con general, todo lo que indica al principio, los de la memoria, que nos muestre los tooltips, es decir, cómo se llama cada elemento, en el máximo de archivos recientes. En Save tenemos un recordatorio, archivo tenemos los directorios de las plantillas. En colores hemos cambiado también temporalmente un color de fondo y cambiamos los iconos de color. En display hemos cambiado a que el programa nos vaya a respetar o use las configuraciones de la aplicación, que son las que hemos configurado en esta caja de diálogo. Estábamos viendo lo que son el uso de las rotaciones y del zoom, porque también tenemos el View Cube, que esto es importante también conocerlo. El View Cube es el que encontraremos en la parte superior derecha. Como ahora lo podemos ver, todas las aplicaciones de Autodesk tienen este pequeño View Cube, que por alguna razón lo han visto necesario y muchas gentes lo utilizan para poder visualizar las piezas desde cualquier ángulo. Y vamos a ver lo que son los croquis en el setting. Los settings aquí nos dice que nos muestre las restricciones a la hora de crear un croquis. Esto es importante: edit dimension when created, editar la dimensión cuando la estamos creando. Al tenerlo activo, ya veremos qué es lo que sucederá. Si queremos, por ejemplo, editar este croquis y vamos a borrar una de las cuotas que tenemos, la vamos a volver a crear. Cuando le damos clic, el segundo clic, se nos activa una ventanita de edición. Esto es muy importante porque no tenemos que hacer una acción de darle doble clic nuevamente o clic derecho y editar. Él automáticamente lo hará, y esto entonces es una facilidad que nos da Autodesk Inventor. En parte, tenemos la parte. Cuando creamos una nueva figura, un nuevo archivo de parte, ¿cuál es la acción que queremos que genere automáticamente el programa? Es No New Sketch, que no nos cree nada. Nosotros vamos a comenzar a configurar qué es lo que vamos a hacer, porque muchas veces no tenemos claro el objetivo todavía. O sea, cuando vamos a crear, porque eso es lo que somos creadores de diseños. Nosotros como diseñadores innovamos, pero a veces tenemos la idea, pero más no tenemos concretizado el proyecto. Entonces lo mejor es comenzar, que no nos cree ningún croquis, porque aún no estamos pendientes. Normalmente vamos a ver el programa y nos vamos a quedar un poquito analizando qué haremos. Cuando ya se nos prende el foco, decimos, ok, comenzamos con nuestro primer croquis y haremos una pieza así y la vamos a ir modificando poco a poco. Bien, amigos, estas son las partes más importantes que hemos ido viendo, o que teníamos que mostrar en este video, que ya se nos alargó un poco, pero no lo quiero dividir en dos porque puede parecerles al final un poco tedioso. Hay muchas de las configuraciones que en el camino de este curso esencial lo iremos viendo. Si es necesario, vamos a tener que cambiar algún dato en el camino. Con esto espero que puedan comprender o hayan comprendido lo que son las configuraciones. Vamos a hacer un último cambio, vamos a cerrar, vamos a crear un nuevo documento. Veamos que no tenemos nada de cambio, porque le dijimos al programa que no nos generara ningún croquis. Ahora nosotros lo vamos a crear y vamos a elegir uno de los planos. Vamos a crear, por ejemplo, un rectángulo, y notamos también que tenemos los constraints mostrados, que esa es una de las partes que tenemos en la aplicación cuando creamos un sketch. Dice acá Display Constraints on Creation, visualizar las restricciones en la creación. Entonces es importante verlo para ver qué es lo que nos está colocando el mismo programa automáticamente. Haremos una extrusión y ya notamos que tenemos las aristas mostradas. Tenemos todas las aristas en color negro, tal como lo hemos configurado en las opciones. Muy bien, no dejen de vernos. Oigan, sigamos
el camino para ir paso a paso y no perdernos ningún detalle. Entonces, para no perderse ningún detalle, recuerden, como siempre se les comenta, si no se han suscrito, háganlo, porque así también tienen la capacidad de poder darle clic a la campanita que les aparece a un lado del botón de suscripción, y de esa manera pues se asegurarán de que cada nueva creación que se genere en este canal les llegará la notificación a su correo. Nos vemos en la próxima, queridos amigos.